Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Un placer para mí compartir nuevamente una sesión más del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta ocasión está con nosotros nuevamente la doctora Tania Ayllón Gómez. Ella es investigadora del Instituto de Estudios Socioeconómicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches de nuevo, Tania. Buenas noches, Silvano. Nuevamente agradecer por permitirme participar en este espacio para seguir compartiendo los resultados de investigación y las inquietudes que provoca también la propia investigación. En esta oportunidad vamos a conversar del rol que juega la fuerza de trabajo, el obrero, en el proceso de acumulación de capital en las empresas. En el anterior programa conversamos justamente en torno al tema de lo que significa la acumulación de capital en las empresas. Vamos a dar un paso adelante, Tania. ¿Qué representa la fuerza de trabajo en el proceso de acumulación de capital y cuáles son los otros elementos que contribuyen a la generación de riqueza en las empresas? Bueno, en términos generales, la fuerza de trabajo del obrero es la fuerza productiva por excelencia, en la medida en que es la generadora de plusvalía, es la generadora de la base de la ganancia capitalista. Es decir, podemos decir que juega un papel fundamental en la acumulación de capital. Ahora, a partir de allá, existen muchos otros elementos que pueden favorecer la acumulación de capital. Por ejemplo, está el tema del mercado, como habíamos hablado anteriormente, que en la medida en que el mercado se expande o que se vuelve más dinámico, lo que provoca es que una mayor rotación de capital, es decir, se acelera la rotación de capital, da más vueltas el capital invertido, y en la medida en que da más vueltas el capital invertido, entonces esto incide en una mayor tasa de ganancia y es posible también en una mayor masa de ganancia, ¿no? Ese es un elemento, por ejemplo, que incide al margen del papel fundamental en generación de riqueza que tiene el trabajo productivo de los obreros en la industria. Se tiende a pensar que el obrero, el trabajador, es explotado en su trabajo. Sin embargo, las luchas de los trabajadores indudablemente han traído mejorías en su trato laboral. ¿Cuánto realmente ha cambiado en términos de condiciones de trabajo para los obreros, para los trabajadores? Bueno, yo pienso que te estás refiriendo, digamos, a la etapa neoliberal, digamos, ortodoxa del periodo anterior, ¿no? y a la etapa actual, ¿no? Bueno, el obrero es siempre explotado, por mucho que mejore sus condiciones de trabajo. Si no fuera explotado, no habría posibilidades de acumulación de capital. Es decir, si el industrial no tiene la posibilidad de apropiarse de forma gratuita de una parte de trabajo del obrero, no le interesa producir, porque no va a producir por filantropía, ¿no ve? Entonces, por muy buenas condiciones que genere, es decir, por muy buena gente que sea un empresario, el obrero siempre tiene ahí una relación de explotación y de subordinación, ¿no? Entonces, partiendo de eso, digamos, ver cómo en la última etapa ha cambiado la condición, digamos, de la fuerza de trabajo en el sector industrial. Yo creo que han habido procesos que hay que reconocer y que hay que verlos, ¿no? Inicialmente el gobierno del MAS, en oposición, digamos, a la política de los gobiernos neoliberales de corte así ortodoxo, lo que promovió fue la sindicalización de los obreros, ¿no? Entonces,
las empresas en la etapa neoliberal incluso habían prohibido y condicionado a los obreros para que no se sindicalicen si querían permanecer en su industria o en su empresa, ¿no? Entonces yo hice varios estudios de caso y bueno, tengo prueba fehaciente de que eso era así. Bueno, luego cuando viene el gobierno del MAS, lo que hace es promover la sindicalización de los obreros, estaba interesado en que se incorporen, se sindicalicen, en fin. Hay una primera etapa bastante interesante en ese sentido. Yo creo que se sindicalizan, se forman nuevos sindicatos, en fin, hay una dinámica bastante significativa en ese sentido, ¿no? Y luego vienen algunas medidas de carácter proteccionista desde el Estado, digamos, para conseguir mejorar la condición de los trabajadores, ¿no? Está el tema, por ejemplo, de echar al suelo, digamos, la libre contratación en términos jurídicos, legales, en fin, ¿no? Y una serie de decretos que se fueron dando para ir protegiendo la situación de los obreros, ir mejorando, digamos, en alguna medida sus condiciones de trabajo. Pero en los hechos, digamos, lo que nosotros hemos podido, comprobar a través del trabajo de terreno, es que la condición del obrero no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue proliferando en sus distintas formas, por ejemplo, la subcontratación, ¿no? Y la terciarización. Se han convertido en las formas predominantes de uso de la fuerza de trabajo, porque eso permite una flexibilidad económica, una flexibilidad social muy interesante para el empresario. Entonces, pese a que legalmente se ha prohibido, digamos, la libre contratación, estas formas que se introdujeron de manera generalizada en la etapa neoliberal siguen existiendo y siguen siendo cada vez más una parte fundamental de la dinámica de la producción en las empresas, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos, pues, es la reproducción justamente de salarios bajos, inestabilidad laboral, falta de beneficios sociales, si no, digamos, prohibición a la sindicalización, pero una mirada, digamos, de mal ojo a la sindicalización, una dificultad del obrero subcontratado para identificarse como clase obrera y para luchar por sus derechos de manera unificada, ¿no? Es porque es una situación muy precaria, muy inestable la que tiene, ¿no? Entonces, esos rasgos no han cambiado, ¿no? Y perviven básicamente porque lo que sí hay es un importante y siempre ha sido un rasgo, digamos, de una sociedad como la boliviana, un importante ejército industrial de reserva de desocupados, digamos, del que se puede echar mano, ¿no? Ahora, hay industrias y hay sectores y hay sectores. Hay, por ejemplo, ciertas industrias que por sus características no se pueden dar el lujo de despedir así nomás a los obreros, ¿no? Y que tienen, digamos, que llevar políticas de estabilización de esa fuerza de trabajo, de que no tengan una alta rotación, porque si no pueden perder mucho dinero. Entonces, por eso los estudios hay que hacerlos con mucha precisión, no hay que generalizar demasiado, ¿no? Pero decir que cualitativa y significativamente la situación de los obreros en el marco del régimen actual ha cambiado, no. Y en muchos sentidos también ha desmejorado, ¿no? ¿Las ganancias para el empresario siguen siendo notablemente superiores a las de los obreros o estamos viendo un proceso en que esa brecha va a ir disminuyendo? Bueno, los salarios, si uno ve, o sea, siguen siendo salarios muy pobres, ¿no?
Es lo que habíamos hablado en la anterior ocasión, ¿no? Esta acumulación de capital no se asienta en expandir el mercado interno a partir de mejorar la condición de sus obreros y de sus empleados, no, sino más bien que se asienta en que en condiciones laborales que no son de las mejores, ni en términos salariales, ni en términos de estabilidad, ni en términos de beneficios, ¿no? Y eso sigue persistiendo. Yo creo que si se haría un estudio sobre cuántos han ganado los empresarios en este periodo y cuánto han ganado en periodos anteriores, yo creo que este ha sido un periodo de bonanza muy importante para ellos, ¿no? Y digamos el porcentaje de incremento que dan al salario es pues insignificativo, ¿no? Frente a las posibilidades de acumulación que ellos han tenido. En sí incluso podemos hablar de la aparición de nuevos ricos, ¿no? De una nueva burguesía y de una nueva pequeña burguesía que se está generando al calor de estas políticas económicas, ¿no? Y el tema también y cómo digamos está también esta situación está alimentada desde el propio régimen y desde el propio gobierno, es porque se ha introducido a los propios militantes del régimen en los sindicatos, se busca ocupar los sindicatos obreros, controlar y manipular la lucha de los trabajadores. Y en esa medida, digamos, las posibilidades de mejorar las condiciones a través de una lucha sindical se ven muy relativizadas y muy neutralizadas, ¿no? La clásica visión de una empresa industrial plantea que ésta desarrolla estrategias de uso y gestión de la fuerza del trabajo, pero siempre en función de que salga ganando, porque se dice, la visión clásica dice, hay que ganar para sobrevivir y generar siempre un superávit, ¿verdad? En la actualidad las empresas siguen marcadas por esta tendencia. Claro, esa es la tendencia que marca el tema de obtener la mayor ganancia posible, pero dentro de ese marco evidentemente han cambiado muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ellos han desarrollado una serie de dispositivos, de formas de gestionar la fuerza de trabajo de las que obtienen muchas ventajas, pero que han roto con la forma tradicional anterior. Por ejemplo, ahora lo que sí, en función de lo que había dicho anteriormente, lo que sí se ve en gran parte de las empresas es la existencia de un núcleo duro de obreros de élite, ¿sí? Que son bien tratados, que son estables, que tienen todos los beneficios, que muchas veces acceden a seguros de médicos de mejor calidad, tienen mejores salarios, en fin, y una amplia gama de obreros a los que se accede a través de la subcontratación o de la terciarización, que viven, digamos, en situación de inestabilidad. Y entonces, de esa diferencia se sacan muchas ventajas. Por una parte, con esta fuerza de trabajo estabilizada se garantiza, ¿no?, ciertas, si se quiere decir, ciertos estándares que se tienen que cumplir, ¿no? Por ejemplo, si uno es una empresa de alimentos y tiene que asegurar todo lo que es sanidad, todo lo que es seguridad en términos de producción de alimentos, entonces es con este núcleo duro que trabaja a ese nivel. Pero si, digamos, tiene que, le digo, que pelar aves para producir aquello, ¿no?, este alimento, entonces posiblemente esas tareas periféricas las den a la subcontratación y tengamos una amplia gama de obreros, ¿no?, que aportan, digamos, a la valorización del capital en esas industrias, pero que están trabajando en condiciones muy precarias, ¿no? Y esta es digamos, una estrategia de gestión que favorece mucho a las empresas, ahora siempre en la lógica de incrementar la ganancia. Y el discurso, digamos, de la empresa social, de la empresa que redistribuye, en fin, también es parte del funcionamiento de estas empresas, ¿no? Pero, o sea, la redistribución generalmente se muestra a partir, digamos, de que tienen cuidado con el medio ambiente, de que aportan a las escuelas o de que aportan en el medio en el que trabajan algún servicio de tipo social, o sea, tareas filantrópicas, digamos, ¿no? Pero en el fondo, digamos, el mecanismo a partir del cual incluso consiguen dinero para estas tareas sigue siendo la explotación del obrero, ¿no?
Tania, ¿podrías darnos algunos casos llamativos de cómo las empresas industriales en nuestro medio manejan su fuerza de trabajo? Quizás sería interesante casos, digamos, extremos, entre comillas, negativos, y casos un poquito más esperanzadores. A ver, lo que te he dado es un poco, digamos, la forma general en la cual se organiza el trabajo, ¿no? Que es lo que uno encuentra en la mayor parte de las empresas, ¿no? Ahora, así, dar un ejemplo de formas extremas de explotación de la fuerza de trabajo, más que, digamos, como industria, ¿no? Específica, alguna empresa, alguna industria que haga esto. Yo creo que testimonios, ¿no? Testimonios de obreros, ¿no? Testimonios de obreros de distintas industrias, ¿no? Sobre las condiciones en las cuales trabajan, ¿no? Nosotros sí trabajamos el tema de los obreros y levantamos en este sentido muchos testimonios. Y lo que se ve y lo que se analiza a partir de estos datos, por ejemplo, es que una gran proporción de los conflictos laborales se llevan adelante, digamos, porque a los obreros no se les han pagado sus beneficios sociales, ¿no? O porque se les deja de pagar hasta 4 o 5 meses. Hay casos en que se les deja de pagar 4 o 5 meses con la promesa de que se les va a seguir y se los hace trabajar sin sueldo, ¿no? Entonces, eso ya son extremos de abuso, digamos, de los empresarios y de los patrones, ¿no? El tema también de la condición de ser mujer y de ser votada porque está embarazada, ¿no? Y habiendo tenido, por ejemplo, derecho a todo lo que significa el beneficio en la maternidad, no quererle reconocer aquello, más bien echarla del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de abusos extremos se observan. Y si uno, por ejemplo, nosotros hemos tenido acceso a los datos del Ministerio de Trabajo y hemos podido observar que una gran proporción de los conflictos laborales son por este tipo de abusos. Y estos abusos siguen existiendo, ¿no? Y son, digamos, parte del cotidiano de los obreros, ¿no? Bueno, nada nuevo bajo el cielo. En ese sentido sí, yo creo que no, sí. Bueno, sí. Pero vayamos un poco a tener una visión, si es que fuera posible, un poco más alentadora. Deben haber algunos modelos, algunas experiencias en las que han intentado disminuir esa relación de sobreexplotación a los trabajadores, a los obreros. ¿Existe alguna experiencia donde el obrero toma una actitud más protagónica dentro de la propia empresa, donde de alguna manera es copartícipe de ciertas decisiones? ¿Y cómo ha ido esa experiencia? Bueno, digamos que estos grupos de élite que llamamos, o sea, es interesante, por ejemplo, el caso de las empresas petroleras, donde nosotros hemos hecho estudios de caso, hemos trabajado con el pequeño equipo que tengo yo de estudiantes y con los que hemos hecho, digamos, investigaciones para tesis de pregrado. Yo propiamente hice también mi doctorado en empresas petroleras, ¿no? En sociología del trabajo. Entonces, yo lo que he podido apreciar es que estos grupos de élite evidentemente se benefician de lo que se llaman todo lo que se ha venido a llamar el management participativo, ¿no? Y dentro del management participativo se desarrollan una serie de instrumentos, podemos decir, ¿no? Participativos de los obreros. Por ejemplo, está este caso que es bastante conocido ya de años atrás, que es el TPM, ¿no? O sea, la participación en todo lo que significan las ideas, la creatividad, el sentirse propietario de la empresa, el sentirse partícipe de la empresa, el aportar con ideas y en esa medida también gozar de estabilidad, gozar de mejores condiciones de trabajo, de mejores salarios, en fin, ¿no? Es, digamos, todo un discurso
de managerial que evidentemente se ha puesto en práctica en algunas industrias, fundamentalmente, digamos, en las transnacionales, ¿no? Y en las empresas muy grandes, y que ha funcionado y que ha incidido positivamente en la productividad del trabajo, y que a partir de eso, digamos, los empresarios han tratado de retener esta fuerza de trabajo y de mantenerla como lo que ellos dicen, y me decían también a mí que somos un activo de la empresa y tratarnos como a un activo de la empresa, este es el término, eso existe, ¿no? Pero lo que en algún momento te decía, o sea, eso no niega que no siga existiendo explotación, porque evidentemente a partir de estos instrumentos lo que se hace es sacar afuera justamente todo lo que el trabajador tiene para dar como experiencia, como saber, como conocimiento, y que la empresa a partir de eso crezca, ¿no? Es así, o sea, el tema es que aquí lo que hay son relaciones capitalistas de producción, y eso siempre va a favorecer a unos más que a otros, ¿no ve? Entonces, y eso va a seguir y va a continuar siendo así mientras existan esas relaciones sociales. El actual gobierno nos ha sorprendido con el Decreto Supremo 1802 que instituye el segundo aguinaldo esfuerzo por Bolivia. ¿Una buena noticia para la fuerza de trabajo en el país? Yo creo que sí, una buena noticia para la fuerza de trabajo, porque siempre significan unos pesos más. Imagínense para esos hogares donde un obrero, o sea, gana 1.500 bolivianos, 1.800 bolivianos, 1.200 bolivianos, y tiene 4 o 5 criaturas. Y la esposa es una comerciante que gana muy pocos pesos, digamos, una pequeña comerciante, y en otros casos solo se dedica a atender la casa, ¿no? Tener un aguinaldo más, pues es una cosa muy significativa. Y yo creo que en esos casos hay que aplaudir el doble aguinaldo. Ahora, el tema es, digamos, en realidad, el significado que se le ha dado a ese doble aguinaldo, ¿no? Y yo creo que eso tiene un contenido bastante demagógico, o sea, no se puede decir que este doble, el discurso del gobierno se ha dado este doble aguinaldo a los trabajadores productivos. ¿Quiénes son los trabajadores productivos? La mayoría en este país de trabajadores productivos son los subcontratados, son los terciarizados. Esos son los que generan valor en este país. Los otros, los burócratas del Estado, es un trabajo necesario, pero no es un trabajo productivo. El burócrata del Estado, o sea, no desarrolla, no genera ni un ápice de valor. A través de los impuestos se redistribuye la riqueza social generada por estos subcontratados, que no van a recibir ni aguinaldo de repente, porque no gozan de beneficios sociales, ¿no ve? No van a recibir ni aguinaldo, y los burócratas que no producen un ápice de valor, sí van a recibir, ¿no ve? Entonces, eso es falso, eso es demagógico, ¿no? Se tendría que dar el doble aguinaldo pues a todos los subcontratados y los terciarizados, y son los que no van a recibir aguinaldo. Pero alegre sí por estos obreros, que son obreros, que producen riqueza y que tienen la suerte de ser estables y van a recibir un aguinaldo y van a alegrar su familia. Y yo creo que por eso hay que alegrarse. Muy bien, un poco te has anticipado a una pregunta que me parecía o que me parece lógica. No todo es oro lo que brilla, ya nos has un poco advertido en eso, pero ¿qué efectos trae el segundo aguinaldo para la población en general? Tomando en cuenta que, digamos, se considera que un 30-35% de la población económicamente activa tiene acceso a este beneficio del doble aguinaldo. Pero ¿cuáles serán los efectos en términos generales? En estos días hemos sufrido algunas tentativas de ajuste, ¿no? Quizás en respuesta a este beneficio. Claro. El tema es el siguiente, el tema es que genera una serie de expectativas, el doble aguinaldo, ¿no? Porque las personas que no van a recibir el aguinaldo quieren tener su aguinaldo. Y es decir, bueno, estos van a recibir doble aguinaldo, bueno, entonces hay que hacer subir todo, ¿no? Y el transporte quiere, digamos, captar su aguinaldo y las comerciantes quieren captar su aguinaldo y todo el mundo quiere captar su aguinaldo. Entonces eso está generando una serie de
de conflictos, digamos, ¿no? Pero yo creo que son también momentáneos, porque el doble aguinaldo no es todos los meses, el doble aguinaldo se acaba en un mes, y en febrero vamos a estar cuesta arriba, nuevamente, ¿no? Porque este doble aguinaldo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pagar cuentas, ¿no ve? Tal vez alguna cosita que queríamos para la casa vamos a comprar, se va a acabar el doble aguinaldo, ¿no? Otras personas que tienen más posibilidades lo van a destinar a viajar, digamos, ¿no? Entonces se acaba y las mismas comerciantes van a estar pues sin poder vender lo que les quede, no va a venir lo que se llama la cuesta de febrero. Entonces, yo creo que genera muchas expectativas, que evidentemente puede tener una presión inflacionaria, ¿no? Y esto es lo grave porque, en perspectiva, se acaba el aguinaldo, pero los precios que han subido se van a quedar nomás altos, ¿no ve? Y hay algunas cosas que no van a bajar. Es posible que otras bajen cuando se acabe, digamos, esta presión sobre la demanda, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, doctora Tania Illón Gómez, investigadora del Instituto de Estudios Socioeconómicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Hoy hemos conversado con ella sobre el rol que juega la fuerza de trabajo en el proceso de acumulación de capital. Se darán cuenta que a través de este programa la doctora nos ha ayudado y nos ha, digamos, hecho abrir los ojos sobre algunos aspectos que no están totalmente resueltos en esta temática dentro de nuestra sociedad. ¿Cuántos desafíos quedan para construir la sociedad y el país que todos merecemos y todos deseamos? Pero bueno, desde este programa, nuestro humilde contributo a entender qué es lo que sucede cuando nosotros hablamos de rol que juega la fuerza de trabajo en el proceso de acumulación de capital en las empresas. Muy buenas noches, estimados televidentes, y hasta una próxima oportunidad.